Qué buenos, qué buenos, ¿cómo se llama? Audífonos tienes, ¿ah? Qué hermoso, qué bonito. Te felicito, hijito. No, no tienes por qué avergonzarte. No, al contrario, hijo. Al contrario, no, hijo. Qué hermoso. Dile que yo le mando un abrazo a ella, bien fuerte. Esas son muestras de cariño. Aunque ahora se dejan abrazar. ¿Qué tal? Que pasen unos añitos y ya no van a querer que ni los miren, ¿no? Y se olvidan de la mamá. Bien, chicos, vamos a continuar entonces, hijos, ¿ya? Ya les he dicho lo importante que es que nosotros conozcamos esto para que mañana más tarde le demos cierta importancia a nuestros genes. No sé si ustedes recuerdan que en la antigüedad pues era muy conocido que los vínculos familiares se conservaran, ¿no? Se conservara el linaje de sangre azul, dice, ¿no? Procurando pues de que las riquezas se quedaran solamente en determinadas familias. Por decir, entre primos, hermanos, las familias se desarrollaban de esa manera. Pero cuenta la historia de que justamente esa fue una de las formas como algunas enfermedades se vieron manifiestas, ¿no? Porque cada persona siempre, dentro de la carga genética que porta, siempre lleva algunas taras, ¿no? Taras o algunas pequeñas fallas que, te pongo un ejemplo, si genéticamente yo tengo una pequeña falla en mis cromosomas, voy a ponerte un caso, y se procrea con alguien que tiene la misma tara, por decir entre hermanos, esa tara o esa manifestación anómala se va a acrecentar y es mucho más probable que sea evidente. Y eso se pudo ver en las familias de la antigüedad y es por eso que generalmente en todos los países del mundo está prohibido que se casen entre hermanos, por ejemplo, ¿no? Porque lo que menos se quiere es que digamos, las condiciones genéticas de alguna patología se puedan acrecentar, se dé origen a enfermedades cada vez más difíciles de repente de manejar, ¿no? Porque, por ponerte un ejemplo, si yo una persona tiene la condición de portar genes de esquizofrenia, y se casa con alguien que también tiene esa condición de portar genes, no hace la esquizofrenia de repente evidente, no la hace, pero tiene la carga genética. Entonces, si aquí hay carga genética para esquizofrenia y acá hay carga genética para esquizofrenia, es muy probable que los hijos se hagan manifiesta la enfermedad, como muchas otras enfermedades tipo el daltonismo, la hemofilia, ¿no? Que se acrecentan cada vez más. Hay muchas patologías cromosómicas que se llaman ligadas al sexo, se dice así, ¿no? Que vienen justo con los cromosomas X, sobre todo con el cromosoma Y. El caso del daltonismo, por ejemplo, y de la hemofilia, son patologías que vienen más que todo adheridas o ligadas más al cromosoma Y. Es por eso que las mujeres son portadoras de la enfermedad, de la hemofilia y del daltonismo, son portadoras, pero quien generalmente hace la enfermedad siempre son los varones. Hemofílicos o daltónicos ves más en varones. Excepcionalmente puedes ver a una mujer, pero quien hace la enfermedad de este tipo de patologías son los varones. Entonces, les decía, ¿no? Por ejemplo, hay una mujer que es portadora para daltonismo o hemofilia. De preferencia que no se case con su hermano, pues o que no tenga hijos con su hermano. ¿Por qué? Porque su hermano también tiene la tala genética. Entonces es muy probable que si eso se diera, ahí hijo varón o mujer igual van a ser daltónicos o hemofílicos. Entonces, estos conocimientos que estamos viendo nosotros ahora nos sirven y sirvieron para los científicos, para que los científicos puedan de alguna u otra manera predecir, ¿no? Algunas condiciones genéticas al futuro de las generaciones. El descubrimiento total de lo que se conoce como el genoma humano hasta el día de hoy, que ya se terminó, ha sido un gran descubrimiento para la humanidad. Parece mentira, nosotros no tenemos todavía el alcance de esta tecnología, este conocimiento, pero que en muchos países del mundo ya se está dando. Va a llegar un momento en el cual, cuando tú vayas a una consulta médica, así como tienen tu historia médica, el profesional médico tenga tu genoma humano.
No, tómese un genoma, dice, viene a la siguiente cita, vas y el médico tiene tu genoma y te va a decir, ¿sabes qué? A partir de este momento tienes que hacer vas a ir al nutricionista para que te dé una dieta tal, 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 tal. ¿Por qué, doctor? Pero no, que tú tienes condiciones para hacer diabetes. Entonces hay que prever. ¿Por qué? Porque está viendo en tu cromosoma que tienes los genes para diabetes. Igualmente hay para el alcoholismo, igualmente hay para diferentes enfermedades que cromosómicamente se puede predecir, cromosómicamente se puede evidenciar, de tal forma que lo que se podría predecir en todo caso es la condición. Prevenir para evitar esa condición, ¿no? A futuro. En eso estamos, ¿ah? En muchos países de manejo de más alta tecnología y ciencia, ya se está trabajando en base a eso. Ahora solamente nos guiamos de que mi papá o mi abuelito son diabéticos y yo puedo ser, pero nosotros sabemos que el día de hoy puedes tener padre y madre que no son diabéticos y tú haces diabetes, ¿no? Entonces, esas cositas se van descubriendo con el transcurrir de los días. Vamos a compartir este material para empezar ya con nuestro trabajo en el libro, ¿ya? ¿Lo pueden ver? No lo he compartido, creo. ¿Lo pueden ver? Avíseme, por favor. ¿No se ve nada, hijos? Sí se ve. Ya, gracias. Muchas gracias. Bienvenidos a un nuevo video tutorial. En esta oportunidad vamos a revisar el tema de meiosis, el cual es un proceso de reproducción sexual que origina células llamadas gametos en las hembras llamadas óvulos y en los machos espermatozoides. Entonces, comencemos con el video. Muchos organismos pasan sus genes a su descendencia a través de la reproducción sexual. Esto comienza cuando dos gametos se unen para formar un embrión, que es genéticamente único de los organismos progenitores. El embrión entonces crece en el útero de la madre, que a su vez pasa su información a sus descendientes. Los gametos se forman a través de un proceso llamado meiosis. Las células que sufren meiosis para producir los gametos se llaman células de la línea germinal. En organismos diploides, las células de la línea germinal tienen dos copias de cada cromosoma. Las células de la línea germinal sufren meiosis para producir gametos que tienen una sola copia de cada cromosoma. Estos gametos haploides se fusionan para formar un embrión que crece en un adulto. La meiosis es solo un paso del ciclo de la vida de una célula germinal. Similar a la mitosis, también pasan a través de la interfase G1, S, G2 antes de entrar en la meiosis. El ADN dentro de una célula de la línea germinal se duplica antes de que la meiosis comience durante la fase S. Los cromosomas duplicados de la línea germinal se llaman cromátides hermanos. Estas cromátides permanecen unidas entre sí hasta el segundo evento de la división celular en la meiosis. Hay dos eventos en la división celular de la meiosis. La primera, la meiosis 1, da como resultado dos células hijas únicas que tienen la mitad de la cantidad de ADN que la célula madre germinal. La segunda división o meiosis 2 da como resultado 4 células haploides únicas que solo tienen una copia de cada cromosoma. Estas células haploides son los gametos que podrían producir un descendiente a través de la reproducción sexual. Revisemos la división meiótica. La meiosis comienza con la profase 1. En esta etapa el ADN se condensa para formar cromosomas. Chicos, importante esta parte, miren. Están hablando de que empieza con la profase 1. Miren, aquí lo que ustedes pueden observar. El ADN se miren, condensa. Aquí, esto que está aquí, aunque está de colorcito, lo voy a poner incluso un instante antes. Un poquito antes. Aquí. Así como lo ven ustedes, simplemente es un conglomerado, ¿verdad? A esto se le va a conocer como cromatina. ¿Ya? Esta es la cromatina, está dentro del núcleo, es cromatina. Todavía no tiene forma, todavía no se han formado los cromosomas, todavía no se ha condensado, está apuntando a condensarse, todavía no se condensa. Miren lo que va a pasar. Primero está liberado, libre dentro del núcleo y lo que va a pasar con ella. Se condensa para formar cromosomas. Aquí vemos a las cromátides hermanas duplicadas unidas en el centro. Cromátide es cada uno de ellos. Este de aquí es una cromátide y esta es otra cromátide. Acá hay dos cromátides. Acá también, dos cromátides. Son dos cromátides. Permanecen fusionados en el centrómero a través de la meiosis 1. A continuación, cada par de cromosomas homólogos sufre sinapsis para formar un... ¿Cuándo se llama homólogos? Este rojito te lo da tu mamá y este azul te lo da tu papá. Estos son homólogos. ¿Por qué homólogos? Porque de repente en este bracito habla o dice
tu color de piel, acá también debe decir color de piel. Si en este bracito dice color de ojos, acá dice color de ojos. Acá dice estatura, acá dice estatura. Acá dice contextura, acá dice contextura. Porque son homólogos porque tienen las mismas, se refieren a las mismas características. De repente este no es homólogo con esto, ¿por qué? Porque si acá habla de color de cabello, aquí de repente está diciendo forma de nariz. ¿No es cierto? Debe haber color de cabello, pero en otro lugar, forma de nariz. Entonces, aquí están refiriéndose a otro tipo de características. En cambio, aquí son homólogos porque los dos toman en cuenta las mismas características, los mismos caracteres, el mismo material genético, ¿ya? Ahora, si bien es cierto, por decir, te hablan de color de cabello, los dos te hablan de color de cabello, la mamá puede decir cabello rubio y el papá puede decir cabello oscuro. La mamá puede decir alta y el papá puede decir bajo. O sea, aquí no te dicen que sean la misma, digamos, de la misma calidad de carácter, ¿no? Simplemente te dice color de cabello, color de ojos, pero pueden ser diferentes porque el papá y la mamá aportan diferentes características. Complejo que implica dos pares de cromátidas hermanas. El material cromosómico se intercambia entre los dos pares de cromátidas hermanas en un lugar llamado quiasma. A eso se conoce como recombinación o cruzamiento. Chico, acá, un ratito. Esto es lo más importante. Voy a retroceder acá. Miren, acá se va a producir la sinapsis. Más homólogos sufren sinapsis para formar un complejo. Sinapsis es cuando se juntan, ¿ya? Así como en las neuronas se juntan igualito. Acá hay sinapsis. O sea, este del papá se junta con el de la mamá. Un poco más, lo pondría más arribita incluso yo. Es como que se posa encima, ¿ya? Se unen. A eso se le dice sinapsis. Pero esa sinapsis tiene un objetivo. Se van a fijar ustedes que durante esa sinapsis va a pasar un entrecruzamiento o lo que también se conoce como el crossing over. ¿Qué significa esto? El papá le va a dar un pedacito de su fragmento, se lo va a dar a la mamá y la mamá se lo va a dar. Se va a intercambiar. Esa es la forma como al final los hijitos, ¿no? Reciben pues las características de los dos padres. Vas a ver tú que este cromosoma le va a dar al de acá, al rojo, y el rojo se va a poner en el azul. A eso se le conoce como entrecruzamiento o crossing over. No te olvides que la unión de estos dos cromosomas se llama sinapsis. Implica dos pares de cromátidas hermanas. El material cromosómico se intercambia entre los dos. Mira cómo se va intercambiando. Miren cómo este azul tiene un poquito de rojo acá. Este azul tiene un poco de rojo acá. Igualmente, este rojo tiene un pedazo de azul por acá, otro azul por acá. A eso se le conoce como entrecruzamiento o crossing over. Y se da después de la sinapsis. O sea, para eso se junta, porque los cromosomas deberían estar distantes, ¿no? Pero por el motivo de la sinapsis se juntan, ¿no? Se unen y a partir de ese momento que están en sinapsis se produce el crossing over o entrecruzamiento. Pares de cromátidas hermanas en un lugar llamado quiasma. A eso se conoce como Este pedacito de acá que se ha cruzado, que se ha cambiado de color, este pedacito se va a llamar quiasma. La prueba del intercambio se le conoce como quiasma. Acá hay un quiasma. Combinación o cruzamiento. El material cromosómico se intercambia entre los dos pares de cromátidas hermanas en un lugar llamado quiasma. A eso se conoce como recombinación o cruzamiento. Después de recombinarse, las cromátidas hermanas de cada par de cromosomas ya no son idénticas entre sí. Esta es una de las razones por las que no hay hermanos, aparte de los gemelos, que sean idénticos genéticamente. Ahora, en la profase 1, la membrana nuclear comienza a descomponerse, entonces los dos centrosomas migran a los extremos opuestos de la célula y los microtúbulos aparecen. Los microtúbulos luego se unen a los cromosomas. En la siguiente etapa, que es la metafase 1, aquí los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula. Los cromosomas se alinean aleatoriamente, lo que da lugar a diferentes combinaciones cada vez. No te olvides que cuando están aquí unidos en la placa ecuatorial, aquí cuando están en la placa ecuatorial se llama meta, ¿no? En este caso habíamos visto la profase, esta sería la metafase, esta es la metafase porque están en la línea ecuatorial. Y de la metafase sigue la anafase, miren. Aquí los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula. Los cromosomas se alinean aleatoriamente, lo que da lugar a diferentes. Mira cómo se van separando. Mira cómo se van separando. En la anafase 1, los cromosomas, entonces, homólogos se separan y miran a los dos polos de la célula. Es importante destacar que las cromátidas hermanas permanecen unidas a sus centrómeros. En telofase 1 y citoquinesis,
Aquí la célula se divide en dos células hijas. Cada una de estas dos células sufre meiosis 2, que es similar a la mitosis. Cada una de estas dos células sufre meiosis. Miren lo que está pasando con los cromosomas, miren. Nuevamente se va a descondensar. Se descondensa, como al inicio. 2, que es similar a la mitosis. Ahora, la primera etapa de la meiosis 2, que es la profase 2, nuevamente los cromosomas se condensan, la membrana nuclear se rompe y las fibras de huso se forman. La principal diferencia entre profase 2 y profase 1 es el hecho de que las células hijas tienen solo una copia de cada cromosoma homólogo. Por lo tanto, en la profase 2 no hay sinapsis de cromosomas homólogos o cruzamientos. Ahora, en la metafase 2, los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula. De nuevo, la alineación se hace de manera aleatoria. Dado que las cromátidas hermanas ya no son idénticas, habrá muchas diferentes posibles formas de que esos cromosomas se alineen. En la anafase 2, las cromátidas hermanas se separan a medida que los microtúbulos se acortan. Además, los extremos de la célula son empujados más lejos a medida que los microtúbulos se hacen más cortos. Y finalmente, en la telofase 2 se forma la membrana nuclear y el citoplasma se divide en las dos células haploides hijas. Esto se conoce como citoquinesis. Puesto que la meiosis 2 inició con dos células y cada una de estas se dividió a su vez en otras dos, entonces tenemos 4 células haploides o N únicas al final de la meiosis llamadas gametos. 2 gametos, uno del padre y otro de la madre, pueden fusionarse para producir un embrión diploide o 2N. El embrión resultante crece a través de muchos ciclos de mitosis. Entonces, hasta aquí nuestro video. Espero les haya quedado todo claro. Si tienen preguntas o sugerencias, recuerda dejarlos en la zona de comentarios. Por favor, recuerda suscribirte a mi canal. Listo, ahora sí debe estar todo completamente claro, espero. ¿Ya? Ya saben ustedes lo importante que hay que saber del crossing over. O sea, si tú eres muy estudioso, muy responsable, muy inteligente, no te olvides que tus cromosomas van a producir crossing over con los cromosomas de tu esposo o de tu esposa, o futuros esposos y esposas. Y de ello depende cómo van a ser tus hijitos. En todo, ¿eh? En todo. En el tipo de cabello, en tu color de piel, ¿no? Entonces, si que tú quieres tener una descendencia que tenga las características como tú quieres, ¿no? Tienes que proyectarte a quien tiene esos genes para que puedas en algún momento estar atento a ese crossing over. Porque de repente, por más que quieras, pues si es que no hay esa posibilidad genética, no se va a dar. Aunque para eso tendrías que pensar fríamente, ¿no? Pues el amor es ciego, dice, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Chicos, vamos a continuar entonces, ¿ya? Aquí nos habíamos quedado viendo este material que está muy interesante, pero lo vamos a, una vez que ya lo tenemos, espero claro, va a ser mucho más fácil de repente poderlo manejar. A ver. A ver, aquí nos habíamos quedado, ¿ya? Lo que era el leptonema, ¿no? Aquí en toda esta parte de la profase, ya sabes qué es lo que pasaba en esta profase, ¿no es cierto? Aquí en el leptonema dice que aquí lo que yo había resaltado en mí. Es importante aquí esto, ¿no? Comienza, ¿qué cosa? La condensación de la cromatina. ¿Recuerdas? Se condensa para formar, ¿qué cosa? A los cromosomas, ¿no? Dice engrosamiento, denominado cromómero. Generalmente los cromosomas, ya me hablan de cromosomas, se van a polarizar adhiriéndose en una región de la envoltura nuclear, adoptando la forma de un buque, dice, ¿no? Un buque, un ramillete. En el cigonema, ¿qué es lo que pasa? Los cromosomas homólogos van a aparecer, a ver, yo lo había tomado en cuenta. Sí, aquí teníamos la presencia de los cromosomas homólogos, no te olvides, ya sabemos cuándo se refiere. Ay, ¿dónde está mi puntero? Acá está. Ya, cromosomas homólogos, ya sabes cuándo me refiero a cromosomas homólogos, ya lo expliqué, ¿no? Los cromosomas homólogos, ¿qué le va a pasar? Se va a producir, esto es lo más importante. ¿Recuerdan ustedes la sinapsis? Se produce la sinapsis, la unión entre ellos, ¿no? Donde vamos a ver que los cromosomas dice que se van a parear, ¿no? Van a estar parejitas ahí.
Listo. ¿Para qué? Ya sabes que en el momento posterior, ¿qué cosa va a pasar? Hablábamos de una recombinación, ¿no? Pero primero tiene que haber una sinapsis. Primero tiene que unirse. En el cigonema se produce la sinapsis. Primero se unen y luego vamos a poder observar nosotros ¿qué cosa? El famoso crossing over. Acá está. El famoso crossing over. ¿El crossing over dónde se produce? En el paquinema. En el paquinema, ¿no? Los cromosomas homólogos realizan, pues, el crossing over o recombinación genética. Te he dicho, el rojito le daba un pedacito al azul, el azul le daba al rojito, se hacía un intercambio de contenido genético, ¿no? Es importante porque permite, es justamente eso lo que permite la variabilidad genética o de los gametos, ¿no? Como así de un papá de una característica física tiene hijitos que se parecen más a la mamá de repente o a los abuelitos. Ahora, en el diplonema, ¿qué cosa es importante acá en el diplonema? Lo importante es que estos cromosomas que habían estado apareados van a empezar a separarse. Se van a separar. Ya hubo el crossing over y ahora se van a empezar a separarse manteniendo, dice, los puntos. ¿Qué cosa va a quedar? El quiasma. Recuerda que el quiasma era la marquita, ¿no? El quiasma, como en este caso, es, miren, acá está la parte donde se había hecho el intercambio. Seguimos. Luego tenemos la diacinesis, ¿no? Día a través, cinesis, movimiento. El número de quiasmas se reduce, ¿no? Esto es importante también, los quiasmas se reducen. Los cromosomas se van distribuyendo uniformemente en el núcleo, ya están dentro del núcleo, y se desorganiza el nucleolo y la envoltura. ¿Para qué? Para que nuevamente se convierta nuevamente en cromatina, ¿no? Para que nuevamente se empiece con la fase. Luego tenemos a la metafase, que son las parejas de cromosomas homólogos. No olvides que la metafase tiene que ver cuando estos se ubican en la placa ecuatorial, ¿ya? Cuando ellos están, aquí no hay la gráfica, tienen así, ¿no? Y los cromosomas se ubican aquí en la placa ecuatorial, al centro, ¿no? Se encuentran unidos a las fibras del uso cromático a través del cinetocoro, ya te he dicho que es el cinetocoro, formando la doble placa ecuatorial. Aquí está, ¿no? Dos plaquitas ecuatoriales. Luego tenemos a la anafase 1, seguimos en la anafase. ¿Qué pasa en la anafase? Estos cromosomas homólogos van a orientarse, ay, no pinta mi plumón, van a orientarse hacia dónde, hacia los polos, van a irse hacia los polos, ¿ya? Los cromosomas se van a ir hacia los polos. En la telofase es opuesto a la profase. Los cromosomas llegan a los polos opuestos, ya llegaron aquí, y se organiza nuevamente la carioteca. La carioteca es la membrana nuclear. Se organiza la carioteca y los nucleoles, de tal manera que se forman los núcleos haploides, ¿no? Ahora es importante saber lo siguiente. Luego de la citocinesis, 1, las células formadas aumentan su volumen celular y duplican sus centriolos. A este periodo se le llama como intercinesis. Intercinesis. Porque es un intervalo comprendido entre la meiosis 1 y la meiosis 2. Acá está la citocinesis. Seguimos entonces. Acá tenemos un resumen. Ya esta sería la meiosis 2. ¿Ya? La meiosis 2. En la meiosis 2 dice origina dos células haploides, ya sabes que es la mitad, a partir de las células también haploides, o sea, haploides. Un haploide da origen a otro haploide. Profase 2 se desorganiza nuevamente la envoltura nuclear, ¿recuerdas? Nuevamente la envoltura nuclear nuevamente se desorganiza. Dice, a ver, se desorganiza nuevamente la membrana nuclear, se forman los nucleolos, se observan los cromosomas que constan de las dos cromátides unidas a través del centrómero. No hay recombinación de genética. Aquí no hay, miren, a diferencia de la 1, no hay recombinación genética, por si acaso. No hay crossing over. No hay crossing over, por si acaso. En la metafase 2, los cromosomas dobles se alinean en la placa ecuatorial, ya saben. La placa central lo llaman también placa ecuatorial, ¿no? En la anafase 2, las cromátides de cada cromosoma doble se separan y se desplazan hacia los polos, ¿no? Y dice, hacia los polos y se reparten en forma equitativa, ¿qué cosa? El ADN. Sería la anafase, ¿no? A ver. No sé dónde está mi puntero, acá está, ya lo encontré. Después se rayó toda la muestra.
Ya. Y al final es importante conocer esto. La gametogénesis, gametos, ya saben, células sexuales. Proceso de elaboración de gametos, ejemplo, los espermatozoides y los óvulos tienen esta participación acá, meiosis. Tanto los espermatozoides como los óvulos desarrollan meiosis, hacen meiosis. Es por eso que, aquí me van a decir, les comento lo siguiente. En el caso de la mujer, las mujeres producimos óvulos. O sea, toda la meiosis que hemos visto es para saber que en el caso de la mujer producimos óvulos y en el caso del varón produce espermatozoides. Después se habla de gametogénesis. Pero algo importante que quiero comentarles es lo siguiente, cuidado mi tiempo. Fíjate, edito la clave mejor. ¿Qué pasa? En el caso de la mujer, de esas 4 células, ¿recuerdan ustedes? Empezó con una 2N y al final, porque es lo mismo, meiosis, debe tener 4 células hijas, ¿correcto? Una célula al final, después de la meiosis 1 y la meiosis 2, va a tener 4 células hijas. La mujer, los óvulos, ¿correcto? Ya. En el varón sucede lo mismo. De una célula 2N va a tener como resultado 4 células N, 4 espermatozoides. O sea, el varón por cada célula produce 4 espermatozoides. Pero ¿qué sucede? Las mujeres, si ustedes se han percatado, las mujeres ovulamos una vez al mes. Es más, aún teniendo 2 ovarios, ovulamos una vez al mes. Un mes el ovario izquierdo, el otro mes el izquierdo descansa y ovula el derecho. El otro mes el derecho descansa y ovula el izquierdo. Pero no te olvides que en cada meiosis hay 4 células. Y tú solamente liberas un ovocito, uno. ¿Y qué pasa con las otras 3? Gran pregunta. En algún momento lo comentaremos, pero esas otras 3 se convierten en otro tipo de células que van a servir para producir hormonas y para permitir en algún momento, si es que hay una fecundación, de repente alimentar o anidar al bebé. Pero te vuelvo a repetir, en el caso de la mujer, esta célula 2N da origen a 4 células N, a 4 ovocitos, 4, con N. Pero de esos 4, solo uno llega a cumplir la función de ovocito, que se va a transformar en óvulo. Solo uno. Los otros 3 no funcionan como célula sexual. ¿Correcto? De los 4, solo uno va a servir para reproducirse. Los otros 3 no, sirven para otras funciones. Te vuelvo a repetir, de las 4 células que produce la mujer, solo una, llamada ovocito primario, que se convierte en óvulo, solo uno va a ser liberado para la fecundación. Las otras 3 llegan a cumplir otro tipo de funciones, cuerpo amarillo, cuerpo lúteo, otro tipo de funciones. No te olvides. En cambio, el varón, de las 4 que tiene, las 4 son útiles como células germinativas, las 4. Es por eso que el varón, cuando produce sus gametos, lo produce en enormes cantidades, aproximadamente 150 millones por centímetro cúbico. En una eyaculación hay aproximadamente 3 centímetros cúbicos, o sea, más o menos unos 450 millones de espermatozoides. Millones de espermatozoides, ¿correcto? El varón tiene esa particularidad de producir una enorme cantidad de espermatozoides. Pero ojo, esa enorme cantidad, esos millones de los cuales hablo, son a las justas los necesarios para poder fecundar a un solo óvulo. Imagínate, el óvulo es tan, pero tan importante que necesita millones de espermatozoides, porque si tú le pones la mitad de espermatozoides, por decir 100 millones, no pasa nada, no van a fecundar al óvulo. ¿Por qué? Porque si hablamos, vamos a poner un número, si hablamos de 3 millones de espermatozoides, cuando ingresan al organismo, ¿qué va a pasar? Mitad se va para la trompa derecha, mitad se va para la trompa izquierda. Y de repente, esa mujer ovuló por el lado izquierdo, el 1,5 millones que se fue a la trompa derecha, se quedan ahí porque no van a encontrarse con el óvulo, no van a fecundar, solamente van a ser útiles los que se han ido para este lado. Entonces, en el camino mueren muchísimos espermatozoides sin cumplir la función reproductiva. Entonces, necesita de una gran cantidad de espermatozoides para que ésta pueda en algún momento fecundar a un óvulo. Las mujeres podemos contar exactamente cuántos óvulos liberamos en toda nuestra época reproductiva. Recuerda, un óvulo por mes, al año solamente 12. Y recuerda que una mujer tiene aproximadamente de 30 a 35 años de fertilidad, de 30 a 35 años de poder producir óvulos. Entonces multiplica esos 12 por 30 o 12 por 35 y esa es la cantidad de óvulos que en algún momento pueden generar vida en la mujer. En cambio el varón
produce millones en cada eyaculación. ¿Correcto? Pasamos ahora a desarrollar nuestra parte. Me está ganando el tiempo, así es que voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Ya, chicos, vamos a la página 133 del libro. Les voy a dictar nada más, porque no, si escribo me voy a demorar un poquito más, hijos, ¿ya? El tema es interesante para explayarnos mucho más, pero nos falta un poquito de tiempo. Listo, aquí, ahora hazlo tú. Yo les dicto, chicos, ¿ya? Dice, la primera etapa de la meiosis es una división reduccional. La palabra es reduccional. Y la segunda es una división ecuacional. Entonces, acá colocamos reduccional, reduccional y aquí ecuacional. ¿Ya? Reduccional y ecuacional. Pregunta 2. La disyunción cromosómica ocurre en la meiosis. Acá, meiosis. Ay, se me pasó. En la meiosis. Listo. Luego dice, pregunta 3. El crossing over, ¿recuerdan el entrecruzamiento? El crossing over o recombinación genética se da en la etapa, ¿en qué etapa? Paquitema, ¿no? En el paquitema. Paquitema o nema. Paquinema. Perdón, ¿es nema o paquinema o paquiteno? O paquiteno. Listo. En la pregunta 4, ¿qué dice? A ver, ¿qué dice la pregunta 4? Las etapas de la profase 1 son lepto, ¿se acuerdan ustedes? A ver, lepto, vamos a poner, a ver, con tema o lema, ya, con lema, leptonema, coma, seguimos con el cigonema, coma, el paquinema, coma, ¿quién sigue? Al paquinema, ¿quién le sigue? El diplonema, y el diacinesis, ¿no? Diacinesis. Y diacinesis. Anoten, por favor, chicos. En la 3 no es más específicamente la anafase. En la anafase no. No, en la anafase no. No es en la anafase. El crossing over es al inicio nomás, hijo. No se vayan a confundir. 2. En las 2. No entiendo mucho. Anoten, por favor. ¿Puedo borrar? ¿Podemos borrar, chicos? Bueno, voy a borrar. Avíseme, por favor, ¿ah? Chicos, no puedo hacer esto. Tengo que tomar las fotos, si no me van a... Así como yo exijo, si estás con la cámara apagada te van a llamar la atención. Apúrense, estoy tomando foto. Badará copando, apúrense. Eso todo sale en el video. El director va a ver el video y me van a llamar la atención a mí. Va a decir, usted, profesora, les está avisando. Un ratito, esto me demora, el WhatsApp me demora. A ver, vamos avanzando por ahí, ¿ya? Vamos a avanzar de frente a las preguntas propuestas, por favor, ¿ya? Y luego regresamos al cuadrito si nos alcanza tiempo. Pregunta 1. El periodo comprendido entre la meiosis 1... A ver, quinto acá. Dice, el periodo comprendido entre la meiosis 1 y la meiosis 2 se llama intercinesis. A ver. Inter, ¿no? Pregunta 2. Dice, los cromosomas homólogos se aparean e intercambian pequeños segmentos de cromatina durante meiosis 1, mitosis, profase, meiosis 2. ¿En qué momento? A ver. Un ratito, la segunda foto. Hay alguien que ha hecho un comentario.
Un ratito, tengo que esperar que el comentario se vea. Entonces estamos en la pregunta 2, ¿no? Los cromosomas homólogos se aparean e intercambian pequeños segmentos de cromatina. Intercambian. ¿Durante qué fase? ¿En qué momento se hace el intercambio de segmentos de cromatina? ¿En qué momento? La recombinación o intercambio. Exactamente es en el paquinema, ¿no? Exactamente es en el paquinema conocido como, estamos en la profase 1, ¿no? En la profase 1 exactamente. No hay profase 1, entonces simplemente meiosis 1. Si no hay profase 1, es meiosis 1, ¿ya? La segunda foto. Ya, continuamos entonces acá. Acá estamos, ¿ya? Chicos, voy a tratar de correr. ¿No? 7. Se me va a cortar ahorita. Chicos, vamos avanzando esto porque se me va a cortar, ¿ya? Estamos en la pregunta 4, la 2, la 3, ¿no? La sinapsis de los cromosomas ocurre durante qué etapa? También igual, ¿no? Profase no hay. Como no hay profase, ponemos meiosis 1. Meiosis 1 también. Acá es también meiosis 1. Acá también sería meiosis 1. Preguntas 4. Como resultado de la meiosis 1, las células hijas de una célula germinal de 24 cromosomas tendrán, ¿cuántas? De 24, ¿ah? De 24, ¿cuántos tendrán? La mitad sería 12 cromosomas cada uno y al final de la meiosis 2 las células tendrán, ¿cuánto? Se sumarán. ¿No? Al final de la meiosis 2 las células tendrán 24. Acá sería 12 y 24, ¿sí? Ay, se me va. Este plomo no funciona. Ya, pregunta 5. Dice, con respecto a la meiosis, según 5. Estoy en la 5. Ya, con respecto a la meiosis, señala lo correcto. Luego de la meiosis 1 se obtienen células diploides. En la meiosis 2 encontramos emigrando cromosomas homólogos. En la fase 2 se produce la citocinesis. El crossing over se realiza en la profase 1. Sí, ahí está, CD. Acá sería D. ¿Listo? ¿Cuántos son? Ah? Chicos, acá. Ya, 6. Tenemos 6. Dice, cuando a partir de la célula... Dice, cuando a partir de una célula diploide se obtienen 4 células haploides, se dice que ha ocurrido una meiosis. Pregunta 7. En la división meiótica, no, aquí dice meiótica y mitótica, cuando los cromosomas no se distribuyen bien, o sea, en la anafase, ¿qué ocurrirá? Una célula nace normal y la otra nace anormal. Una mutación. Mutación no, ocurrirá una anomalía cromosómica tampoco. Hay células. Ocurriría una anomalía, acá sería una anomalía cromosómica, ya tipo trisomía, etc. En la 8, que dice, ¿en qué etapa se visualiza núcleos haploides? En la telo 1. No funciona, telo 1. Se me va a cortar, chicos. 9 sería anafase, dice la reducción anafase 1. Y la 10 sería...